Cuando se escucha la palabra Passive House, mucha gente se imagina un estilo de arquitectura, un diseño específico. Pero la verdad es que es algo mucho, mucho más profundo. No se trata de cómo se ve un edificio por fuera, sino de cómo funciona por dentro. Piénsenlo así, es un estándar de rendimiento altísimo que redefine por completo la operación de una construcción. Se enfoca en una sola cosa: máxima eficiencia y confort con el mínimo, pero de verdad, el mínimo consumo de energía. A ver, para que quede súper claro, vamos a usar una analogía bien sencilla. Imaginen que un edificio tradicional es como un calentador. Siempre está prendido, siempre está quemando energía para tratar de compensar todo el calor que se le escapa. En cambio, una Passive House, eso es como un termo, un buen termo. Está perfectamente diseñado para mantener la temperatura que tiene adentro, casi sin esfuerzo. La diferencia: uno es un pozo sin fondo de gastos y el otro es una máquina de eficiencia y estabilidad. Ok, entonces, para entender por qué este estándar es una decisión financiera tan inteligente, vamos a desglosarlo en 5 puntos clave. Primero, vamos a cambiar el chip y a verlo como una inversión, no como un costo. Después, nos metemos de lleno a los 5 pilares técnicos que son el corazón de todo esto. Luego, hablaremos de algo que no tiene precio: el confort y el aire limpio. Obvio, vamos a ver los números, el retorno de inversión con cifras duras. Y para cerrar, ¿por qué esto, en serio, es el futuro de la construcción? Empecemos por lo primero. Es súper importante entender de dónde viene esta idea, cuál es la mentalidad. Miren, Passive House no nació en el respirador de un diseñador buscando algo bonito. Nació en un laboratorio, a partir de la física y la búsqueda de la eficiencia pura. Es, antes que nada, una solución de ingeniería. El diseño viene después. Y ojo, esto no es algo nuevo o experimental. El concepto ya tiene su historia. Todo empezó a finales de los 80 con una meta científica muy clara: ¿cómo podemos diseñar casas que se mantengan cómodas usando solo fuentes de calor pasivas? O sea, el sol, el calor de la gente adentro, de los aparatos. Y aquí viene el dato que a cualquier inversionista le va a encantar. El primer prototipo se construyó en 1990 y al día de hoy sigue funcionando con la misma eficiencia impecable que el primer día. Estamos hablando de más de 30 años de resultados comprobados. Bueno, ahora sí, vamos a meternos a la sala de máquinas, al núcleo técnico. ¿Qué hace que esto funcione tan bien? Y no, no es magia, es pura y dura ingeniería. Todo, absolutamente todo, se basa en 5 pilares técnicos. Son como 5 reglas de oro que no se pueden negociar y que además trabajan juntas a la perfección. Justo estos 5 pilares son los que logran ese efecto termo del que hablábamos. A ver, se los enlisto rápido. 1. Un aislamiento térmico, pero llevado al extremo. 2. Cero puentes térmicos, o sea, cero fugas de calor. 3. Ventanas que son una maravilla de la tecnología. 4. Una hermeticidad al aire que ni se imaginan. Y 5. Un sistema de ventilación súper inteligente que recupera el calor. Todos estos juntos logran que el edificio, literal, trabaje para la gente que vive ahí. Ok, vamos a ver los primeros 3 con más detalle. El primero, el aislamiento extremo. Imaginen que le ponemos a la casa un abrigo gruesísimo, pero lo más importante es que es continuo, sin un solo hueco, envuelve todo. El segundo pilar es casi una obsesión: eliminar los puentes térmicos. ¿Qué son? Pues todos esos puntos débiles, las esquinas, las uniones, por donde una casa normal pierde energía a chorros. En Passive House se diseña para que simplemente no existan. Y el tercero, las ventanas. Uf, las ventanas. Olvídense de las ventanas comunes. Estas son piezas de alta ingeniería. Tienen triple cristal, las cámaras entre ellos están rellenas de gas argón para aislar mejor y los marcos son súper especializados para que no dejen pasar ni frío ni calor. Cada ventana es, básicamente, una muralla térmica. Y para cerrar con los pilares, los últimos 2. Estos garantizan un control total del ambiente. Primero, la hermeticidad. La casa se sella de tal forma que se vuelve casi como un contenedor. De hecho, se hace una prueba de presión para confirmarlo. Así nos aseguramos de que no haya ni la más mínima corriente de aire o fuga de energía. Y luego, la joya de la corona: la ventilación mecánica. Este sistema es como los pulmones de la casa. Está metiendo aire fresco y filtrado todo el tiempo. Pero aquí está la magia. Antes de sacar el aire viciado, le roba hasta el 90% de su calor para calentar el aire nuevo que entra. Es un ciclo perfecto. Tienes la mejor calidad de aire sin desperdiciar prácticamente nada de energía. Pero bueno, esto no se trata solo de ahorrarse una lana en el recibo de la luz o el gas, ¿eh? Los beneficios van mucho, mucho más allá. Estamos hablando de un cambio radical en la calidad de vida, en cómo se siente estar dentro de estos espacios. Y aquí siempre surge la misma pregunta:
la duda de todo el mundo. Oye, si todo está tan sellado, ¿eso quiere decir que no puedo abrir las ventanas? ¿Voy a vivir como en una burbuja? La respuesta es muy sencilla. Claro que se pueden abrir, por supuesto. La gran diferencia es que simplemente no hace falta. El sistema de ventilación es tan bueno renovando el aire que esa necesidad que tenemos de abrir para que se ventile simplemente desaparece. Se vuelve una opción, algo que haces si quieres, no porque lo necesites. Es más, y esto es increíble, el aire de adentro casi siempre es más limpio que el de afuera. ¿Por qué? Porque el sistema de ventilación tiene filtros de alta eficiencia que atrapan polen, polvo, contaminación, todo. Para alguien con alergias o asma, esto es un cambio de vida. El hogar se convierte en un verdadero refugio, un santuario de aire puro. Y eso, francamente, es un beneficio para la salud que no se puede medir en dinero. Pero ahora sí, hablemos de lo que a muchos les interesa, los números, el dinero. Porque desde el punto de vista de una inversión, es aquí donde Passive House realmente brilla y demuestra por qué es una decisión tan inteligente. Miren, el análisis financiero no miente. Sí, es verdad, el costo inicial puede ser un poquito más alto, quizá entre un 3 y un 8%, pero vean el retorno. La necesidad de calefacción, que es uno de los gastos más fuertes, se desploma. Pasamos de más de 100 kilowatts hora por metro cuadrado al año a un tope, un máximo, de 15. Es una locura. La reducción en los gastos de operación es brutal y, sobre todo, es inmediata. Esta gráfica es clarísima, ¿no? Lo dice todo. No estamos hablando de mejorar un poquito, de ser un 10 o 20% más eficientes. No, estamos hablando de un cambio radical, una disrupción total. Pasar de necesitar más de 100 a solo necesitar 15 es que simplemente cambia las reglas del juego, tanto en lo energético como en lo financiero. Todo esto, al final del día, ¿en qué se traduce? En ahorros de hasta el 90% en las facturas de energía. 90%. Con esa cifra, es obvio que esa pequeña inversión extra del principio se paga sola en muy pocos años. Y a partir de ahí, son décadas de rendimientos. Es en esencia comprar independencia energética y financiera. Y que nadie piense que esto es solo para casas de lujo o proyectos súper exclusivos, ¿eh? Para nada. Esto ya se está aplicando a gran escala y está demostrando que es el estándar del futuro para prácticamente cualquier tipo de edificio. La mejor prueba de que esto funciona y es viable es que ya se está usando en proyectos públicos. Estamos viendo escuelas, hospitales, viviendas de interés social construidas con el estándar Passive House. ¿Por qué? Porque los gobiernos y las ciudades ya entendieron la lógica. Si reduces los gastos de operación a largo plazo y de paso mejoras la salud de la gente, pues es la inversión más inteligente que puedes hacer. La eficiencia se está volviendo para todos. Y todo esto nos deja con una idea final, una reflexión importante. La arquitectura del futuro, la verdaderamente avanzada, a lo mejor no se trata de llenarla de aparatos y tecnología súper compleja. A lo mejor se trata de algo más básico, de entender la física de cómo funciona un edificio y simplemente construirlo bien desde el principio. Se trata de ser inteligentes, no de ser complicados.